Hermanos queridos, es una alegría poder estar nuevamente junto a todos ustedes. Tenemos perfectamente en claro que para quienes están atentos en este momento es un enorme sacrificio tener que volver a escuchar a este siervo hablando sobre el libro de los Hechos con esta continuidad que hemos entendido delante de la presencia de Dios, que es saludable para el desarrollo de nuestro conocimiento bíblico. Así que vaya una expresión de reconocimiento a aquellos que pacientemente me escuchan siempre que tengo oportunidad, a todos los hermanos en la fe, a quienes amo en Jesucristo, y también, por supuesto, a los hermanos sobrevedores, quienes me dan la oportunidad de compartir con ustedes a menudo. Estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Es indudable que las circunstancias que rodean esta escena son circunstancias de creciente conflicto. Esto lo podemos advertir promediando el capítulo cuando los religiosos judíos empiezan a incomodarse y a generar ciertas reyertas y malestar y también hostilidad física en los cristianos y en aquellos que van incorporando la verdad de Dios paulatinamente en sus vidas. En estos tiempos que nosotros estamos viviendo en la actualidad, estamos también en días de creciente conflicto. Miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta la enorme dificultad que significa planificar algo que querramos realizar a través de un determinado lapso de tiempo. Observamos las noticias y estas nos llenan de preocupación, de ansiedad y muchas veces de temor. Este temor a veces es injustificado porque surge de nuestra subjetividad, pero vaya que las circunstancias que se avecinan ameritan que nosotros nos detengamos cuidadosamente a advertir lo que la palabra de Dios tiene que decirnos para este tiempo y ajustándonos a ella, a hacer aquellas cosas que Dios desea, desestimando aquellas que no son necesarias y ocupándonos de las que Él nos indica con claridad. Registramos allí en Hechos 18 la lectura de un fragmento. Está entre los versos 3 y 6. Dice: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Mire, esto es importante porque la médula de nuestro anuncio es testificar que Jesús es el Cristo, aquel quien dijo ser. En nuestra conversación habitual pueden aparecer otros temas. Bueno, tal vez estos temas tienen que vehiculizar nuestra oportunidad para llevar la conversación a Jesucristo. No podemos perder tiempo porque resta muy poco para que el Señor venga a buscarnos. Pero oponiéndose, dice el verso 6, y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Es decir que allí entre líneas Pablo deja entrever que hay cierto grado de responsabilidad por la indolencia en no llevar adelante el trabajo que nos indican con claridad. Lo presenta de esta manera tan seria. Es como que de no hacerlo le quedaban las manos manchadas de sangre. Él alude allí que la sangre sea sobre vuestra propia cabeza, transitando culturalmente expresiones como las que yo acabo de decir, con las que eran habituales en aquel tiempo. Así que somos responsables. Mire, cuando Dios determina quebrantar el corazón de alguien, lo hace. No necesita de usted, tampoco necesita de mí. Sin embargo, nosotros nos gozamos en tener la oportunidad de participar.
Además es nuestra responsabilidad, Mateo capítulo 28 lo dice claramente, tenemos que ir por todo el mundo predicando el Evangelio, enseñándole a toda criatura. Y una vez que ellos entienden, comprenden, dan evidencias de arrepentimiento sincero y de cambio de vida, pasan por las aguas del bautismo. Así que eran del mismo oficio. Pablo se encuentra con Priscila y Aquila, y es interesante la escena porque hasta allí nosotros ignorábamos que Pablo tenía un oficio que era un hábil trabajador, constructor de tiendas de campaña, para la cual seguramente tenían que unir pieles de animales. Y también había una estructura, seguramente de madera o algún otro material que se utilizaría en aquel tiempo. Habría cuerdas. Así que todo esto implica que tanto Priscila, Aquila y Pablo providencialmente se encuentran allí en Corinto, y a partir de ese momento hay una sociedad que yo diría que más que una sociedad laboral, es una sociedad espiritual. No podemos argumentar demasiado sobre el particular porque sería tal vez fantasear sobre cosas no reveladas, pero Pablo dice que se entregó denodadamente a la predicación y a la instrucción mientras su periodo de estancia allí duró. Dice el verso 11, se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Yo me imagino que muchas veces Priscila y Aquila le disculparon a Pablo en sus labores para que pudiera estar plenamente ocupado en las propias, divulgando la verdad de la forma que tan solo él podía hacerlo como maestro de Israel. Él tenía la capacidad, la disposición, el talento. Y tal vez Priscila y Aquila, en un escalón distinto, diferente, con otras habilidades, estaban fomentando esto para que él pudiera. Qué hermoso si esto fue de la forma que yo imagino, avisoro en esta oportunidad, entender que en la obra de Dios algunos sostienen, comparten labores, excusan de responsabilidades a otros, sostienen económicamente para que puedan servir a Dios. Necesitamos en este tiempo mucha intervención de muchos para que aquellos que tienen estas capacidades espirituales puedan estar aprovechándolas al 100% para llegar a mayor número, para instruir a la iglesia, para preparar a los creyentes para el tiempo de dificultad que viene. No podemos seguir estando en tonterías, tenemos que aplicar nuestra mente, nuestro intelecto, a aquellas cosas que realmente son importantes. Mira, era importante que los corintios recibiesen ese curso bíblico que se extendió durante 1 año y 6 meses. Mire, aún a pesar de ello, cuando leemos la carta a los Corintios, encontramos una serie de dificultades que ellos no lograron desentrañar, dilucidar. Había cosas que estaban llevando a cabo de manera errónea. Abrimos un paréntesis. Cuando nosotros nos entregamos al aprendizaje, descubrimos aquellas cosas que están fuera de lugar y las corregimos. Si no nos exponemos a la instrucción bíblica, al aconsejamiento espiritual, a la meditación profunda y a la ejercitación de aquellas cosas que Dios va poniendo frente a nosotros, ese proceso no se verifica. Entonces no nos desarrollamos espiritualmente, no crecemos, y por ende esas cuestiones quedan allí latentes, generando siempre las mismas consecuencias. Es como el perro que muerde su cola. Volvemos a tener los mismos problemas. Hechos capítulo 18, versos 9 al 11, dice así, mire. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios, como yo había leído hace un instante. Mire qué importante lo que dice este texto, ¿eh? Es una palabra de aliento. Cuando el conflicto crece porque usted está haciendo lo que debe ser hecho, usted goza del cuidado providencial de Dios. Y ese cuidado providencial es proporcional a los riesgos que usted corre cuando esos riesgos están dentro del propósito de Dios. Forma parte de aquellas obras que Dios
previó que usted haga mucho antes que usted naciera, mucho antes. El Señor dice que a través de Lucas, en ese lugar en el cual Pablo estaba había mucho pueblo. Seguramente muchos convertidos por la prédica de Pablo, Pablo conocía. Es a menudo para quienes visitamos distintas regiones, que estamos circulando a través del territorio argentino y más allá, fuera de él, notar, advertir con claridad que hay muchos hombres y mujeres renacidos en distintos lugares, comerciantes, profesionales, conductores de automóviles, conductores de colectivos, etcétera, etcétera. Que cuando usted empieza el diálogo advierte que en el tal hay algo distinto y cuando lo profundiza, tal vez tiene usted la maravillosa oportunidad de descubrir que está hablando con un hermano en la fe. Hay muchas más personas renacidas de las que usted imagina. Algunos están enfriados, apartados, lejos. Abrimos un segundo paréntesis. Qué bueno sería que vaya reflexionando en aquellos hombres y mujeres que por alguna razón usted no ve que asisten con frecuencia o hace tiempo que usted no toma contacto con ellos para que usted les pegue un llamadito y les diga, ¿cómo andás, hermano, hermana? ¿Cuánto te quiero, te extraño? Pero no para acrecentar el número de los concurrentes. Eso es una estupidez. Mire, es muy bueno que haya muchos que asisten. Pero lo importante es no la cantidad, sino la calidad. Y lo importante es el proyecto y el propósito de Dios, no su voluntad. Usted no puede estar con, diríamos, con esta vocación aspiracional de tener tan solo un lugar de 500 personas para luego mirar a las 500 personas y decirse a sí mismo, estoy en un lugar extraordinario donde hay 500 personas. Tampoco podemos, aplicando el mismo principio, suponer que es mejor estar en una iglesia poco numerosa. Tenemos que dejar que Dios produzca el efecto del crecimiento, el desarrollo, pero cada quien tiene que ocupar su lugar. No alcanza con que usted critique a aquellos que no levantan el teléfono para llamar. Usted tiene dos manos, y si no tiene un teléfono celular como abundan, usted puede ir a la casa de un vecino a pedir un teléfono de línea. Y si no le gusta hablar por teléfono, tal vez puede llegar a ser más efectivo si camina algunas cuadras y va a la casa de su hermano, aquel con el cual intimaba en el pasado, a pasar tiempo con él para ver a ver qué le sucede, por qué se enfrió, para ayudarlo. Hay mucha gente, hay mucho pueblo en cualquier lugar en el territorio terrestre. No temas si no habla y no calles. No tenemos que tener miedo o estar asustados, es la idea, o sentirse ansioso, esa palabra es fobeo, o aprensivo acerca de un evento o situación. Mire, esto es importante porque atravesamos una circunstancia que nos hizo crecer como individuos y como iglesia cuando enfrentamos una enfermedad desconocida. Pero tenemos que sacar muchas lecciones de este aprendizaje conjunto atravesando esta tremenda enfermedad que nos ha lastimado, que se ha llevado personas valiosas para nosotros, que nos llena de tristeza su partida y su pérdida. Porque cuando Dios le toca el hombro a alguien y le dice, a pesar de los riesgos, tienes que ir a hacer tal cosa, bueno, este texto cobra una dimensión aún mayor. Tenemos que despojarnos del miedo, no estar asustados, no sentirnos ansiosos o aprensivos a algún evento o situación. Mire si algún señor allí en China se le ocurre lanzar un cohete a Nueva York, Estados Unidos, ¿en qué situación nos encontraríamos todos? No solamente en el inicio de la Tercera Guerra Mundial, que ya hubo ensayos allí entre Rusia y Ucrania, sino en un escenario aún más caótico. Tenemos que prepararnos para el peor escenario para poder estar dispuestos, activos, pertrechados con todo lo necesario para enfrentar. Cada cual sabrá de qué manera. Los pastores de la iglesia darán instrucciones si corresponde. Un servidor en todos los lugares en los cuales les visitan, o yo visito porque soy invitado, intento generar esta conciencia. Tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar activos. Para el pasaje que nosotros estamos
observando, esto implicaría que Priscila y Aquila se tenían que ocupar de conseguir los cueros. Esto implicaba traficar, conseguir las estacas, las varillas, las sogas, y también los clientes y hacer la comercialización, la publicidad, para que cuando estos nómades compraban estas tiendas, las probaran, las llevaran, las utilizaran y las disfrutaran. Y ellos pudieran tener sus honorarios indispensables para la vida en cualquier época de la historia. Capítulos 24 al 25. Mire, ya nos estamos apartando un poquito de la experiencia de Pablo con Priscila y Aquila, de ese año y 6 meses que estuvieron allí en Corinto. Tienen que salir de la ciudad, se dirigen hacia Éfeso, y usted sabe que allí en Hechos capítulo 18, versículo 24, se nos habla de un personaje interesante, Apolos. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Nos detenemos en la coma. Hasta la coma cualquiera quiere en su asamblea local un Apolos, cualquiera. Ahora, lo verdaderamente significativo que Apolos tuvo que someterse a la instrucción bíblica de parte de un matrimonio que se aproximó sin el ánimo de ofender, sin la vocación de hacerlo sentir pequeño, sino solamente con el interés de mejorar esa capacidad incipiente que el Espíritu Santo había dado a este hombre para poder servir a través de ese don que él tenía, exhibía exitosamente. Ah, qué bueno es cuando viene un matrimonio de mayor edad, o no tanto, o alguna persona, algún hermano en Cristo, y nos hace notar algo que nosotros no hemos aprendido aún. Mire, hay cosas que no las hemos aprendido aún. Tenemos que darnos cuenta que no tenemos en nuestra mente la reserva de todo el conocimiento, y aún así, tampoco albergamos en nuestra mente todo el conocimiento teológico suficiente para enfrentar las diversas contingencias del futuro. En la medida que vamos transitando la vida, Dios nos permite ir descubriendo estos aspectos para que nosotros vayamos acrecentando no solamente nuestro saber teórico, sino nuestra habilidad para hacer o no hacer, para avanzar o detenernos, para incrementar la marcha y darle mayor vitalidad a lo que hacemos, o para desestimar un hecho porque allí Dios no está. Dios no está valorando eso que nosotros intentamos. Dice, aunque solo conocía el bautismo de Juan, así que Priscila y Aquila tuvieron que hacer un arduo trabajo allí para explicarle cuál era la teología de Juan y cuál la que Apolos debía conocer. Era elocuente, un señor educado, caracterizado por hablar con precisión y elegancia. Mire qué lindo, si usted está sentado en el púlpito y la persona que le habla la palabra de Dios no se aparta ni a derecha ni a izquierda de lo que el libro dice, aunque haya algún punto que aún tiene que mejorar, pero lo hace de esta forma, de una forma elocuente, hablando con precisión, y también apelando a la persuasión para la obtención del resultado. Dice que era poderoso, era fuerte, capaz. Mire, ser poderoso no es el resultado de la elocuencia. Es decir, el impacto de lo que usted dice o de lo que usted hace surge de la libertad que el Espíritu Santo tiene en su interior para moverse libremente, impulsándolo a usted a decir o hacer lo que él quiere, decir o hacer. Era poderoso en las Escrituras. Había sido instruido en el camino y era fervoroso. Entusiasta se traduce la palabra. ¿Cuánto necesitamos creyentes entusiastas? Necesitamos jóvenes entusiastas, pero necesitamos personas de mediana edad entusiastas. Si usted tiene una cara, un rostro avinagrado, trabaje, porque necesitamos hombres y mujeres entusiastas. También la palabra puede traducirse como algo que está hirviendo o ser ferviente, estar inflamado.
¿Verdad que cuando usted encuentra una persona que tiene un entusiasmo semejante al que se describe aquí en este texto, es como hasta diríamos contagioso? Se nos contagia el entusiasmo. Mire, la proximidad del rapto debiera a cada uno de nosotros hacernos más diligentes, más trabajadores, pero más entusiastas y más fervorosos. No tenemos que estar observando aquellas cosas que en apariencia podrían llegar a significar una pérdida, o concentrarnos en aquellas que pueden significar un dolor físico, sino que tendríamos, como hemos ido adquiriendo un más excelente peso de gloria, estar observando el futuro inminente que nos espera. Qué bueno es Dios que nos haya permitido aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Y qué bondadoso el Padre que nos permite, a través del ministerio de intercesión del Señor Jesucristo en los mismos cielos, seguir activos haciendo cosas para su honra y para su gloria. Querido hermano, que Dios le bendiga. Hay muchas cosas por hacer. Yo le invito a remangarse, dibujar una sonrisa en el rostro, llenar su mente con la palabra de Dios, tener una actitud vigilante que refleje inequívocamente que usted es un hombre y una mujer de oración, y se lance aquello que Dios le indique, que pueda ser así para la gloria y la honra de Dios.